Quiero que me acompañes hoy a Lucas capítulo 17. Hoy continuamos la serie. Hoy continuamos la serie de El Padre Nuestro, pero vamos a limitarnos solamente a un verso, al verso 12 de Mateo 6. Sin embargo, quiero leer o quiero iniciar leyendo Lucas 17 y luego conectamos con Mateo 6:12. Como es bien fácil de parafrasear, ni siquiera vamos a leerlo literalmente. Lucas capítulo 17, verso 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más en esa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por el amor, la gracia tuya manifestada en nuestras vidas. Hoy, una vez más, invitamos a tu Espíritu. Invitamos a tu Espíritu, quien ya habita en nosotros, a que hoy se manifieste en cada una de nuestras áreas. Que sea tu Espíritu que nos instruya, que sea tu Espíritu que destruya todo aquello que haya sido construido en nuestras mentes y en nuestros corazones y que se opone a tu propósito. Y que tu Espíritu nos fortalezca y active la fe en nuestras vidas para nosotros alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento nuevamente. ¿Recuerdan Mateo 6:12? Mateo 6:12. Nos dice aquí la palabra en un momento determinado cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar, o mejor dicho, le establece un modelo de oración. Ya no vamos a repetir los versos anteriores, pero recuerden que es un modelo de oración. Es un modelo donde Jesús está dándole claves a ellos determinantes para poder accesar al reino, para poder accesar a la plenitud de su presencia. El verso 12 nos da otra llave. Y la llave está acá, dice el verso 12, y perdónanos nuestras deudas, o nuestras ofensas, o nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen tropezar, aquellos que nos han herido. Perdónanos, así como nosotros tenemos la capacidad o la disponibilidad de perdonar a aquellos. Yo sé que dentro del contexto del modelo de oración, quizás este es el mensaje que para algunos de ustedes no le va a motivar mucho buscar nuevamente y leer. No van a buscar en YouTube y van a ver nuevamente o escuchar nuevamente el mensaje. No van a tomar notas, porque estos son de los mensajes quizás que nos lleva a una zona de incomodidad, una zona donde en lugar de un mensaje que nos lleve a nosotros salir aquí como si nos hubiésemos dado una sobredosis de Red Bull o de un de esos energizantes,
más bien trata con áreas de nuestras vidas que no quisiéramos que alguien tocase, pero que son necesarias para poder experimentar esa plenitud a la cual hemos sido llamados en Dios. El perdón es una clave, es una llave. No todos, cuando hablamos del perdón, como que se nos traba, porque podemos perdonar, pero ¿cómo yo puedo olvidar lo que él me hizo, o lo que ella me hizo, o lo que ellos me hicieron? ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo reposicionar a esa persona, o cómo yo puedo reposicionar a mi familia o aquellos nuevamente en un lugar? No necesariamente para yo salir por ahí y andar con ellos para arriba y para abajo, tomar café, desayunar, almorzar y volver, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo liberarlos a ellos de esa culpa que cada vez que yo les vea, les voy a señalar? Recuerdo cuando yo vine a los pies del Señor, cuando le conocí hace ya 30 y algo de años. Dentro de la cultura o dentro del contexto de iglesia, aunque yo vine al Señor en una denominación donde de Él no se hablaba mucho, porque era como, no el antagonista, pero era como el modelo a no seguir, por la teología, la cual yo hoy comulgo en muchas cosas, pero en aquel tiempo no, ¿verdad? Y estoy hablando de Gigi Ávila. Yo nací en una denominación donde Gigi Ávila decía, era tomado de ejemplo para lo que él hace, no hacerlo. La forma de predicar, lo que él cree y todo esto. Todo eso ahora yo lo creo y lo predico y hasta quizás no hago ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? Yo no lo hago quizás, pero porque no es mi estilo, pero es mi creencia. Sin embargo, de él, aún aquellos que no estaban de acuerdo con su teología, siempre señalaban algo que este hombre hizo. Y fue que en un momento determinado, un hombre en Puerto Rico se abalanzó contra su familia o contra alguien muy cercano a él, que era su hija, y le quitó la vida. Marisa acordará de eso, porque mire, Marisa es de esos tiempos, ¿verdad? No por los años, aunque Marisa tiene años para eso, sí, pero no. Pero el punto es que ese hombre públicamente no solamente perdonó al asesino de su hija, sino que fue capaz de orar por el asesino de su hija y ser la persona que llevó al asesino de su hija a los pies de Cristo. Y cuando uno lee esa historia, uno dice, es posible que un ser humano pueda perdonar a ese nivel. La pregunta es si tú y yo somos capaces de perdonar. Si tú y yo somos capaces de perdonar a aquel que nos ha dañado o que ha dañado a un ser que amamos. Son los momentos cruciales donde de alguna manera el Señor te pone en una posición donde tú identificas la condición de tu corazón. Si eres capaz de perdonar a aquel que te dañó o que dañó a una persona que tú amas entrañablemente. El título del mensaje de hoy, dentro de la serie del Padre Nuestro, es la bendición. La bendición del perdón.
La bendición del perdón. Hay bendición en el perdón. Yo quiero que tú y yo podamos comprender en esa mañana que hay bendición en el perdón. Lo primero que quiero resaltar entonces, partiendo de este pasaje, es que el perdón no es por causa del ofensor. Voy a decirte esto: el perdón no es por causa del ofensor, sino por la condición del corazón de quien perdona. El primer punto, lo primero que quiero resaltar hoy es eso. Tú y yo otorgamos perdón no por causa del ofensor. No es si él o ella se merece que le perdonemos. Es que perdón es a causa de la condición del corazón de quien perdona. Es por eso que cuando leemos en los evangelios, momentos antes de Jesús ya morir en la cruz, ¿cuál fue una de las últimas palabras y respecto al perdón que dijo Jesús estando en la cruz? Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estando en la cruz, momentos antes de morir, tiene la capacidad de decir: Padre, perdónales a ellos, a los que estaban crucificándole, a aquellos que estaban vociferándoles, a aquellos que en un momento determinado le escupieron, le coronaron de espinas, le dieron látigos en la espalda. Jesús llega a decir: Padre, perdónales. Y algunos dirán: bueno, eso es Jesús, 100% Dios, 100% hombre, pero eso es Jesús. Sí, pero más adelante, Hechos capítulo 7, vemos un discípulo llamado Esteban, que por causa del evangelio está siendo apedreado. Y momento antes de Esteban morir, antes de expirar, llega a decir la misma palabra de Jesús: Padre, perdónale porque ellos no saben lo que hacen. Lo curioso es que dentro de la multitud, dentro de los líderes, dentro del principal o de los principales que estaban apedreando a Esteban, es más, estaba dirigiendo la lapidación de este hombre llamado Esteban, había un hombre llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Y Esteban, siendo apedreado a momento de morir, dice: perdónales, Padre, porque no saben. Entre eso está Pedro, está Saulo. Padre, perdónale porque este no sabe lo que hace. El soy yo que lo digo ahora. ¿Saben? Ese Saulo, al cual dice que no sabe lo que hace, es exactamente quien luego se convierte en el apóstol Pablo. En lugar de Esteban, momento antes de morir, comenzar a maldecir esos, y póngale un pito ahí. Lo están apedreando. Él pudo haber dicho muchas cosas: Dios, Padre mío, que caiga fuego, consúmelo, destrúyelo, mátalos. No, él dice: perdónales. Perdónales. Y ese perdón que se manifiesta sobre la vida de Saulo convierte a ese hombre que estaba liderando la lapidación de Esteban en el mayor escritor de lo que hoy tenemos como una Biblia. La 3/4 parte del Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo, por ese perseguidor. Porque aquí no tiene que ver con el nivel de ofensa ni de ofensor. Tiene que ver con la condición del corazón. Ahora el capítulo 17 de Lucas 1, versículo 1 del capítulo 17 de Lucas, empieza diciendo: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Imposible. Mira, hay algo que tú y yo tenemos que tener claro hoy. Es imposible que tú y yo no seamos ofendidos. Es imposible que tú y yo no seamos en algún momento heridos. Es imposible. Es imposible. Las ofensas van a venir. Las ofensas son inevitables. Las ofensas son inevitables. Pero ser amargados es una decisión. Voy a repetir esto. Las ofensas son inevitables, pero ser amargados es una decisión.
tú y yo vamos a ser ofendidos. Nuestra pareja nos va a ofender, nuestros hijos nos van a ofender, nuestros padres nos van a ofender, amistades nos van a ofender, nuestros líderes nos van a ofender en un momento determinado, o nos vamos a sentir ofendidos en un momento determinado, porque es inevitable. Ahora, la amargura, ese sentimiento que podemos albergar nosotros como resultado de la ofensa que hemos recibido, es una decisión que podemos tomar o no. Es por eso que no importa donde tú vayas, tú vas a ser ofendido. Tú estás aquí en esa iglesia, quizás naciste en esta iglesia, pero en algún momento determinado te sientes ofendido por mí. No te saludé, no te abracé como tú entendías. Dije algo que tú pensaste que lo dije de manera particular porque quizás sostuvimos una conversación hace 3 o 4 años. Hoy yo predico un tema, ese tema hace esquina con el dolor quizás no sanado en ti, y tú dices, el pastor lo está diciendo porque fue por mí, que fue la conversación que sostuvimos hace 4 años y ahora lo sacó, y te vas a ofender. Te va a ofender porque el hermano o la hermana fulana no te hizo sentir bien. Te vas a ofender. ¿Y sabes qué? Te vas a ir de este lugar. Pero vas a ir a otro lugar. Y es un asunto de tiempo de que suceda algo que también te va a ofender. Porque no se trata de la iglesia, se trata de que las ofensas van a ser inevitables. Es como el matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio. Cuando entramos en ese jueguito de matrimonio, divorcio, ustedes verán personas que tienen 4 divorcios, 5 divorcios. Y van a estar en ese ciclo. Porque siempre va a haber un tema por el cual divorciarse, por el cual separarse. Entonces no se trata de ese hombre o de esa mujer. Porque las ofensas serán inevitables. Conozco una persona que ya se ha casado, creo que el 5º o el sexto matrimonio. Ahora, definitivamente este tipo cree en el matrimonio. Si algo yo estoy convencido que él cree en el matrimonio, se ha casado 6 veces ya. El pastor y yo que conocemos a esa persona, nada más decimos, ay, por favor, que sea esta la última ya. Que se quede ahí, que ella aguante, Las ofensas son inevitables, pero ¿qué tú vas a hacer con ofensa? Porque, entiende algo, la falta de perdón bloquea la bendición de Dios en nuestras vidas. La falta de perdón va a bloquear. Cuando tú y yo operamos en falta de perdón, va a bloquear. Hebreos capítulo 12, no lo voy a buscar, solamente lo estoy citando, pero lo pueden buscar en la pantalla, ¿vale? Lo pueden poner rapidito. Hebreos 12, 15 nos habla a nosotros de que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que una raíz de amargura tome lugar en nuestras vidas, porque una raíz de amargura no solamente nos va a contaminar, sino que va a contaminar a todo lo que está a nuestro alrededor. Y dice la palabra que a causa de una raíz de amargura en tu corazón y en mi corazón, no vamos a alcanzar a experimentar la plenitud de la gracia de Dios. No vamos a experimentar la plenitud de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura, ese dolor que tú y yo albergamos por la herida, por la ofensa, es como cuando las arterias están bloqueadas. No conozco mucho de medicina y perdonen mi ignorancia si digo algo incorrecto, pero de alguna manera cuando las arterias están obstruidas, esto comienza a afectar el corazón como órgano.
Pero eso se convierte como un efecto dominó. Y si no atendemos a ese tema de las arterias obstruidas, puede desencadenar en una muerte de la persona. Simplemente por algo que estaba obstruyendo y que a tiempo no se atendió. Así es la amargura. Porque es que la amargura te puede llevar a tener un sentimiento, un anhelo de venganza. Esa venganza te puede llevar a detonar en una ira descontrolada. Esa ira descontrolada te puede llevar a accionar de una forma tal que puede atentar contra la vida o atentar contra el futuro o atentar con otras cosas de aquel ofensor, pero a la vez está marcando tu destino, porque no podemos ignorar una verdad, un principio espiritual. En Gálatas nos dice la palabra que no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará, eso vas a cosechar. Y si tú y yo, movido por esa raíz de amargura, generamos venganza, ira, acción descontrolada, daños, incluso daños colaterales, exactamente eso mismo vamos a cosechar para nuestras vidas. Entonces, Hebreos 12:15 tiene sentido, de cómo una raíz de amargura nos contamina a nosotros, pero también va a contaminar a otros y va a estorbar, y no vamos a poder alcanzar esa plenitud. Porque la falta de perdón bloquea la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo más. Es que esta falta de perdón es como el no perdonar se convierte como un árbol. La falta de perdón es un árbol, pero un árbol extraño, porque generalmente un árbol de aguacate da aguacates, uno de mango da mangos, uno de lechosa dará lechosas. Pero la falta de perdón es un árbol que da frutos de diferentes tipos. Y es por eso que vemos que amargura, venganza, ira, y sabe Dios cuántas otras cosas podemos hacer, todo por una falta de perdón. Pero Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes se acerquen al Padre, tienen que decirle: Padre, perdónanos así como también nosotros perdonamos. De manera que de alguna forma nosotros estamos, cuando nos acercamos a Dios en este tipo de oración, es un gancho en buen dominicano que Jesús nos puso ahí. Porque nos está diciendo: Dios, yo quiero que tú me trates en la manera que yo trato a otros. Dios, yo quiero que así como yo todos los días de una forma u otra yo te ofendo tu santidad, de alguna forma u otra yo fallo, de pensamiento, de palabra, de acción, de actitud. Óyeme bien, todos los que estamos aquí, yo no veo a ningún arcángel, no veo a nadie, ¿verdad? No. Creo que todos somos seres humanos, por lo menos lo que estoy viendo acá. Si tú eres un ser humano, entonces tú eres un pecador. ¿Estamos claros? Todos somos pecadores. La diferencia entre una generación de pecadores y otra generación es que hay una generación que ha creído en Jesús como Señor y Salvador y han abrazado la salvación y el perdón de sus pecados a través del sacrificio de Jesús, y otros simplemente ignoran eso. Pero a la hora del none todos somos pecadores. Entonces le decimos al Señor: Dios, yo quiero que tú me perdones así como yo perdono a otros. ¿Cómo estamos manejando tú y yo la ofensa? Porque mira lo que dice Mateo capítulo 5, ahí mismo, ¿verdad? Antes del 6, Mateo capítulo 5. Déjame ver cuál es el verso, porque no lo recuerdo exactamente. Capítulo 5, cuando habla de los puros de corazón, dice el verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
los limpios de corazón. Y cuando leemos eso, es muy fácil pensar, no, ahí está hablando de personas que tienen corazones puros, limpios, en el sentido de que no le hacen daño a nadie. Yo no mato, yo no robo. Todo lo que yo hago, yo recojo los animalitos que están en las calles, hago obras sociales. Yo soy una persona bien pura de corazón, bien limpia. Es más, yo soy tan puro de corazón que hacen chistes de doble sentido. Y yo a los 5 días es que pregunto, ¿qué fue lo que dijo? No, la persona pura de corazón es una persona también que no tiene raíz de amargura. Porque un corazón que alberga falta de perdón es un corazón que no está limpio. Y un corazón que no está limpio, entonces no va a poder ver a Dios a plenitud en todas las áreas de su vida. Entonces, volviendo a Lucas, yo sé que tengo que avanzar, ¿verdad? Volviendo a Lucas, capítulo 17, nos encontramos en un punto cuando los apóstoles oyen eso que Jesús habla y dice que si esta persona es capaz de ofenderme 7 veces en el día, yo tengo que tener la capacidad, si hay un verdadero arrepentimiento, de perdonarle igualmente 7 veces. Y subrayo, verdadero arrepentimiento. Porque hay personas que simplemente tienen remordimiento porque están manejando la consecuencia de lo que hizo. Y a causa de esa consecuencia de lo que hizo, dice, ay, mira, perdóname. Vienen con la colita detrás, las patas, ¿verdad? Como esos perritos pero de que tienen la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo van a hacer de nuevo. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero dice, si esa persona se arrepiente de manera genuina, tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Es lo que pasa con Dios y nosotros. Hay momentos que tú puedes venir a Dios y decir, ay Dios, perdóname, mira, yo no vuelvo a hacerlo. Y yo me imagino, Dios, en serio. Porque Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe cuándo es que realmente es como el tipo que se da unos tragos, como dicen por ahí, que le da por la madre. Y al día siguiente dice, yo no vuelvo a beber. Y le dice a la mujer, mi amor, mira, no deje que yo beba nuevamente. Hasta que en la noche está compartiendo con los amigos de nuevo y se lo olvida. Entonces no hubo un arrepentimiento, un deseo verdadero de cambiar su relación con la bebida, sino simplemente que el día siguiente la resaca le dio duro y hubo un remordimiento por la consecuencia, pero va a volver a hacerlo. El punto es que los discípulos oyen eso y le dicen a Jesús, óyeme, mira, si el perdón es así, nosotros necesitamos algo de ti. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, ¿verdad? Fe para perdonar. Fe para perdonar. Señores, el perdón es un acto intencional y consciente que tenemos que hacer nosotros. Eso no es de que, ay, mira, perdóname, eso es como cuando uno juega baloncesto. Edwin, cuando uno está jugando, yo te doy una falta, ¿qué te digo? O era a ti que te tocaba y yo te cogí la bola, ¿qué digo? Mala mía. Oye, mira, la doña está más dura que tú. Está activa ella. Óyeme, uno está jugando ahí. Oye, mira, viejo, perdóname, mala mía. Y uno sigue. Y, oye, y el mala mía. Óyeme, yo pude haberte dado un codazo, te pude haber tumbado y solamente te levanto y digo, oye, viejo, mala mía, ven, para. Y seguimos jugando. Normal. Pero el perdón no es un juego de baloncesto donde mala mía resuelve todo. El perdón es un acto intencional y consciente donde yo decido, no es que voy a olvidar la acción porque no es que me van a cambiar la memoria o que voy a ampliar el plan de giga y puedo tener más datos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo soy consciente de que yo voy a recordar la acción,
Pero cuando yo recuerde la acción, no va a producir el dolor en mí que produjo cuando se fue cometida. El perdón es un acto intencional y consciente donde yo decido liberarte de la culpa, no de la responsabilidad, pero de la culpa de tu acción. Y tendré la capacidad de relacionarme contigo, no desde la desconfianza de la raíz de amargura, sino desde la gracia del perdón concedido. Por eso los discípulos dicen: Señor, si es así, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, entonces el Señor dijo, verso 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Recuerden, estamos hablando de raíz de amargura. Y cuando leemos este verso y tú lo sacas de contexto y tú citas a otra persona, no, porque Lucas 7, 17, versos 5 y 6, los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Y el Señor le dijo: si tuviera que... Y lo usamos para comprar el carro, para comprar el apartamento. No, el contexto aquí es aplicado al perdón. Al perdón. Yo necesito fe para perdonar. La herida todavía la herida está haciendo eco en mi alma. Está haciendo eco en mi alma. Todavía puedo ver cosas que me recuerdan. Todavía están las cicatrices. No está el dolor de la herida, pero están las cicatrices. Me veo en el espejo del alma y veo las cicatrices que me causó esa relación hace 15 años. Y cuando lo recuerdo o le veo, todavía está a flor de piel el dolor. Se requiere fe. La misma fe que me traslada de la muerte a la vida. La misma fe que me traslada de un destino del infierno a un destino eterno delante del Padre. La misma fe se requiere para yo perdonar y liberar a aquel que me ha ofendido. Porque no puedes, óyeme bien, yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Tú no podrás, óyeme bien, tú no podrás lidiar con la ofensa desde una mente no transformada. Voy a repetir esto: tú no podrás lidiar la ofensa desde una mente no transformada. Y solamente una mente transformada, cuando nosotros experimentamos ese nacimiento a través de nuestro Señor, cuando nosotros decidimos pasar tiempo en su palabra y su palabra comienza a revolucionar todo nuestro entendimiento y todo nuestro espíritu. Solo una mente transformada. Porque una mente transformada comenzamos a ver las cosas no desde nuestra naturaleza, no desde nuestro pasado o experiencia presente, sino desde la perspectiva eterna. Solamente una mente transformada ve las cosas de la manera de Dios. Por eso Esteban pudo decir. Ustedes recuerdan, ustedes saben bien, los momentos de la muerte inminente son los momentos donde uno es más sincero. Es como las famosas novelas mexicanas y venezolanas. Ustedes recuerden, ya son turcas toditas ahora. Turcas y coreanas. Pero antes las novelas mexicanas y venezolanas, que eran muy comunes y eso aquí en el país. ¿Ustedes recuerdan el momento de cuando el villano se está muriendo? Marco Antonio, quiero que sepas, yo no soy tu padre. En ese momento. Mi mamá la veía. O la mujer muriendo. María Antonieta. ¿Dónde está?
María Antonieta es la del servicio, la muchacha que asistía en la casa. Y ya ella está muriendo. Quiero que tú sepas. El señor Vargas es tu padre. Hereda de una vez, rica. Los momentos de la muerte son esos momentos, ¿verdad? Como que uno manifiesta lo que hay en su corazón. En ese momento, Esteban, antes de morir, siendo lapidado, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Exactamente la misma palabra que Jesús la da a Esteban. Porque en su corazón él podía lidiar la ofensa, porque su entendimiento, su mente era una mente transformada. Cuando leemos el capítulo 6 y al principio del capítulo 7, nos damos cuenta quién es este Esteban. No lo vamos a leer. Pero ahí está el perfil de Esteban. ¿Quién era Esteban como persona, espiritualmente hablando y todo esto? Entonces podemos comprender cómo una persona con una mente transformada puede lidiar con la ofensa. Por eso es que cuando tú y yo tenemos una mente transformada y una persona nos ofende, nuestra respuesta no debe ser proporcional a la ofensa, sino a lo, como dijimos al principio, a la condición de nuestro corazón. A la condición de nuestro corazón. Ahora, vamos cerrando ya. Padre, perdónanos así como también nosotros perdonamos. Ahora quiero hablarte rapidito, en los próximos 5 minutos ya para ir cerrando, del perdón de Dios. De lo que implica el perdón de Dios. El perdón de Dios en nuestras vidas. Lo primero es que el perdón de Dios es incondicional. Dios dice la palabra que aun siendo nosotros enemigos de Él, Él nos perdonó. Dios no esperó un cambio. Dios no esperó que tú cambiaras, que yo cambiara. Dios no esperó que tú y yo hiciéramos cosas buenas, cosas dignas para perdonarnos. Sino que el amor de Dios es incondicional. Por eso es que esa forma de la gente decir, no, yo voy a buscar de Dios cuando yo esté preparado. Ay, es que yo estoy viviendo mi vida, la vida que yo estoy viviendo no es la adecuada. Hay mujeres que están en una relación incorrecta porque son amantes de un hombre casado y quizás están siendo instrumento para la destrucción de ese matrimonio. Y tienen un encuentro con Dios, con la palabra, y dice: yo sé que eso es real, eso es verdadero, pero Dios no me puede amar a mí siendo yo un amante. Dios no me puede querer, Dios no me puede escoger, Dios no me va a perdonar. Cuando yo termine esta relación, es que no puedo terminarla. Yo hasta tengo un niño de esta relación. ¿Cómo yo voy a romper esta relación? Y yo sé que Dios me va a perdonar en algún momento, pero yo tengo que terminar con eso. Yo quiero que entendamos algo, que el amor de Dios es incondicional. Tú puedes estar en una relación inadecuada, tú puedes estar en una actividad ilegal, tú puedes tener un pasado tan dañado, tan disfuncional, tan herido, y sabes que el amor de Dios es incondicional. Dios no está buscando personas perfectas. Dios busca personas que estén dispuestas a recibir su amor. El perdón de Dios es incondicional. Pero hay otra cosa con el perdón de Dios. En un momento determinado el profeta habla de que el amor eterno, dice: por cuanto me has amado con amor eterno, tú has prolongado, has extendido tu misericordia. En pocas palabras, esto nos lleva a entender que el amor de Dios no solamente es incondicional, sino que el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios es ilimitado. No es que hay una cuota de amor. Por eso es que en otro pasaje también, en el mismo evangelio de Mateo,
En una conversación con los discípulos, Pedro dice, pero ven acá, espérate. Y si una persona me ofende y me daña, ¿hasta cuántas veces? Si este tipo me lo hace una y otra vez, ¿hasta cuántas veces? Jesús le dice hasta 70 veces 7. Utilizando Jesús una figura gramatical que lo que él quería transmitirle era, óyeme bien, es de forma ilimitada. Pero yo no puedo perdonar de forma ilimitada. Claro que sí. Claro que sí. Romanos capítulo 5 habla de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por medio de su Espíritu. De manera que por medio del Espíritu Santo, tú y yo tenemos el amor de Dios en nosotros. Si tenemos el amor de Dios en nosotros, tenemos la capacidad de caminar en el amor de Dios para con otros. Por eso yo le dije que estos son de los temas que no nos va a gustar mucho. Porque quizás puede confrontar con una realidad que no queremos abandonar. Porque hay dolor y hay heridas y hay raíces de amargura que son preferidas para nosotros. Y ese sentimiento nos hace sentir vivos. Pues yo quiero decirle que hoy es el día para tú soltarlo. Hoy es el día para tú perdonar. Hoy es el día para tú decidir avanzar. Decidir avanzar. Es incondicional. Es ilimitado, pero también el amor de Dios o el perdón de Dios es transformacional. Transforma. El amor de Dios, el perdón de Dios transforma. Cuando una persona es perdonada. Por eso hay un pasaje donde Jesús llega a un lugar y hay una mujer que se postra a los pies del Señor. Y hay unos fariseos, porque siempre hay unos religiosos por ahí criticando. Cuando ven que un hombre o una mujer de Dios está haciendo un acto piadoso sin excepción de personas, siempre van a unos cuantos criticando, créanlo. Y están criticando a Jesús y le dicen, mira, si él fuera profeta, él supiera qué clase de mujer es la que está tocando sus pies. Y Jesús le dice a ellos el poder del perdón. Le dice, parafraseando, precisamente, porque a ella se le ha perdonado mucho, es que ella tiene la capacidad de amar mucho. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando una persona está consciente de que ha sido perdonado y es agradecido, esta persona es transformada y ve la vida de una forma diferente. Y es eso lo que hace el perdón de Dios en ti y en mí. Cuando realmente nosotros lo hemos abrazado. De manera que cuando Jesús dice, perdónanos como así también nosotros perdonamos a otros, si tú y yo queremos activar ese amor incondicional, ilimitado y transformacional del Señor, tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros de manera incondicional, de manera ilimitada y de manera transformacional. Nosotros vivimos como familia un momento traumático hace años atrás. Momento difícil. Y hay dos personas que conocían la condición de mi corazón en ese proceso, son esos dos que están sentados ahí delante. Mi esposa, la pastora, y Alberto, uno de los líderes principales, pero también me acompañó en el proceso como hijo espiritual, como abogado, como todo, en ese proceso. Y Alberto recordará, porque en ese momento éramos Alberto y yo que estábamos ahí. Alberto recordará que yo siempre decía, vamos a orar. Y Alberto sabe y lo puede testificar que en un momento determinado, frente al ofensor, pasamos por un lugar y el ofensor estaba sentado. Y yo le dije a Alberto, tengo deseo de expresarle mi perdón a él y de expresarle el Evangelio. Sin embargo, puede tener una connotación o una interpretación legal
que puede complicar las cosas. Necesito que seas tú que te le acerques. Alberto es testigo. Y Alberto se le acercó. Y Alberto estuvo dispuesto a expresarle el amor y a esa persona. No lo hice yo directamente por el tema que estábamos y la implicación que iba a tener. Ojo, yo no soy súper espiritual, créanme. Yo soy peor que todos ustedes juntos. Ustedes lo meten a todos ustedes en una licuadora y no sacan quizá la maldad que tengo yo. Sin embargo, la revelación del perdón de Dios está bien clara en mi corazón. Y no existe una persona, óigame bien, 55 años, bueno, 54 y entrando a los 55 que tengo. No existe una sola persona en mi vida que yo tenga una carga contra esa persona. Una sola no existe. Sí existen personas que yo he decidido distanciarme de ellos, personas con las cuales yo no me sentaría a tomarme un café, personas que yo escojo no hablar, pero no existe una sola persona. Porque el perdón así como abre, la falta de perdón cierra. Y es una decisión tuya y mía si vamos a abrir o vamos a cerrar el acceso a nuestro Dios. Voy a detenerme acá. El tiempo ha avanzado. Pero cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a orar, digan, Padre, perdónanos así como también perdonamos. Jesús quiere llevarlo a ellos a esa dimensión. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí hoy. Recuerda, es una decisión, es intencional y es consciente. Decisiones malas tomamos todos. Quizás tú has tomado malas decisiones en el pasado y eso produjo que personas en tu vida se hayan levantado y te hayan ofendido, te hayan dañado. Pero fue una mala decisión que tú tomaste que llevó a esas cosas. Entonces esto nos lleva a otra cara del perdón. Porque hablamos del perdón de Dios, que es incondicional, es ilimitado y transforma. Hablamos de tu perdón para con otros. Pero quizás aquí hay alguien hoy que puede lidiar con la ofensa de otro y puede lidiar con el amor de Dios, pero todavía no ha aprendido a lidiar con perdonarse a sí mismo. De tus malas decisiones. No te ha perdonado que por un error, por una acción, hoy está lidiando con tal o cual cosa en tu vida. Está comiendo frutos amargos. Y es exactamente el lugar donde el diablo te quiere. Ahí, con falta de perdón a ti mismo, amargado, amargada, para que no avances, para que no disfrutes del amor incondicional, del perdón incondicional, de ese perdón ilimitado que ya Dios te ha dado, de esa transformación que ya Dios te ha dado, de ese destino de bendición que Dios te ha dado. Es exactamente en ese rincón de culpa, ese rincón de lágrimas, ese rincón de tristeza, de depresión, donde el diablo te quiere a ti cada día, para que tú no te perdones. Pero hoy yo quiero decirte, tienes que perdonarte, porque el tú no perdonarte estás diciendo que tus estándares son más elevados que los estándares de Dios. Tú me estás diciendo que si tú no te perdonas, el nivel de santidad o de perfección tuya es superior al de Dios. En pocas palabras, una falta de perdón a ti mismo, a ti misma,
te está conduciendo a idolatrarte. Aquellas personas que no se perdonan a sí mismos, pero Dios ya le ha perdonado, son personas que inconscientemente están haciendo un acto de idolatría a la acción que lo llevó a vivir esa consecuencia. Hoy es el día donde yo te invito a que deje eso atrás. Deja eso atrás. Suelta. Y experimenta el poder libertador y transformador del perdón de Dios. La bendición del perdón. Hay mujeres aquí. Aquí hay madres solteras. Y si una de las cosas que lidian las madres solteras muchas veces con temas como estos. Óyeme bien. Avanza. Vive la plenitud a la cual Dios te llamó. Tú no eres una madre soltera. Tú no eres una esposa afligida. Tú no eres un esposo afligido, un esposo. No, óyeme bien. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Es ser hijo o hija de Dios. Olvídate de los calificativos que pueden adornar tu persona. Eres hijo, eres hija de Dios. Eso es más que suficiente para que tú sepas que eres un hombre, eres una mujer bendecido por Dios. Y nada ni nadie te puede mover de tu posición en Cristo Jesús. La bendición del perdón es para ti, es para mí. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Cierra tus ojos unos momentos. Quizás la ofensa provino de la persona que no debió venir. Quizá la ofensa vino de parte de tu padre. Quizá la ofensa vino de parte de tu madre. Quizá la ofensa no fue ni siquiera una acción directa, sino simplemente un abandono. Quiero invitarte que hoy tú estés dispuesto a perdonar a esa persona. Aún esa persona no esté viva, porque hay personas que aunque no está viva, sus recuerdos todavía hacen eco en nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias